Muy buenos días, hoy nos encontramos con el doctor Jairo Andrés González en su criadero El Palmar. Va a ser nuestro invitado de la semana y queremos escuchar su experiencia como criador, como juez nacional y como médico veterinario. Médico Jairo Andrés, muchas gracias por acompañarnos en esta página digital de Visión Equina Caquetá. Vale, don Yacir, mucho gusto. Espero que disfruten los televidentes acá esta visita al Criadero El Palmar. Médico Jairo Andrés, queremos saber cómo está integrada su familia. Bueno, mi familia acá en El Palmar está integrada por mi esposa María Cristina Umaña y mi hija Martina González Umaña de 2 añitos. Esa es la conformación de acá de la familia del Palmar, más los que nos colaboran, que es el mayordomo y toda su familia. Muchas gracias, médico, por ponernos en contexto de quienes integran su familia. También quisiéramos saber usted cómo inicia en el mundo del caballo, cuándo empieza a tener contacto con el mundo equino. Bueno, pues mi familia es una familia ganadera y también enfocada hace muchos años en el área del transporte. Entonces mi papá y mi tío Pedro, ellos dos, Jairo González y mi tío Pedro, ellos fueron socios desde los 10 años de mi papá y 12 años de mi tío. Fueron socios, en algún momento se metieron al transporte, el transporte les dio para comprar la primera finca y mi papá se fue por el lado del campo a manejar la finca ganadera y mi tío siguió por el transporte. Entonces, la familia mía como tal, los hijos de Jairo González, pues fuimos más criados hacia el área del campo, no con el caballo de paso, pero sí con el caballo criollo de vaquería, más la ganadería como tal. Entonces, desde que nací siempre he estado con el mundo del agro y fue donde empecé a conocer el caballo criollo colombiano de vaquería. A medida que fui creciendo, mi tío Pedro sí se enfocó, le gustó los caballos criollos colombianos de paso y fue donde empecé a conocer el caballo de paso. Me gustaba ir mucho a visitarlos, ellos vivían en esa época en Ibagué, me gustaba ir a visitarlos en vacaciones a Ibagué porque él me llevaba a un municipio donde ellos son oriundos, que es Villahermosa, Tolima, y él allá tenía el criadero Casa Verde. Entonces la felicidad mía, la novedad mía era ir a esa finca, primero porque era clima frío, segundo porque Casa Verde tiene vista hacia el Nevado de Ruiz. Ajá. Entonces todas las mañanas hasta las 8:30 de la mañana se ve el Nevado de Ruiz ahí muy cerca. Y él allí tenía 12 pesebreras, más o menos 10, 15 pesebreras, donde tenía sus caballos. Entonces fue las primeras conexiones que yo tuve con el caballo criollo de paso, estando muy pequeño, de 7 años, 10 años, cuando me dejaban irlo a visitar y estar en vacaciones allá con él. Qué buena historia. Ya sabiendo que básicamente el doctor Jairo Andrés desde muy pequeño tuvo contacto con los equinos y con el mundo del agro, como él mismo lo acaba de explicar, también queremos darle contexto de dónde nace el nombre del criadero El Palmar. Vale, el Palmar sale de una finca de las que ellos tuvieron en sociedad que se llama así, el Palmar, pero esa sí es una finca grande, ganadera. Entonces, como yo fui criado en esa finca, pues criado los fines de semana, Sí. que salíamos del colegio los viernes y nos íbamos para la finca del viernes a estar hasta el domingo en la tarde, estábamos en la finca. Entonces toda mi infancia fue criado en esa finca del Palmar, de ahí digamos que el cariño hace nombre, por eso cuando se tuvo la oportunidad de adquirir aquí esta granja, se le puso el Palmar. El Palmar, de ahí viene el nombre. Qué buena historia también. Ahora la idea, médico, es que de pronto nos centralicemos en la actualidad. Usted tiene algunos equinos. Nos gustaría que nos hablara de la genealogía, de esa genética que tiene usted en el criadero del Palmar. Vale, en el Palmar en la actualidad tenemos, vámonos por orden de edades. Está Ave María, que tiene 34 meses de edad, tiene 4 meses de proceso, ella es una hija de Cantador de las Cabañas, por una yegua de Carpali que se llama Jubilosa de Carpali, que es timonel. El cruce se hizo pensando troche y galope, la yegua tiene amasadas 9 crías, todas son trochadoras o trochadoras galoperas, y este cruce fue trote y galope. Salió trote y galope. Después sigue Serenata,
Serenata de Casa Verde o Serenata de Cava, creo que se llama, es ella. Serenata de Cava, creo. Ella es Caín de mi capricho por Macadamia de Casa Verde. Casa Verde, hace un rato les conté al inicio que ese era el criadero de mi tío Pedro. De ahí vienen unas descendencias, una ascendencia de yeguas con las que él inició el criadero Casa Verde. Y hubo un golpe de suerte donde salió una yegua interesante para la zona que se llama Macadamia de Casa Verde. Mi primo la vende para los lados de Fusa, se queda con unos derechos de embriones y nace esta potranca que hoy en día es en sociedad con él. Él tiene un porcentaje, yo tengo un porcentaje pequeño de esa potranca Serenata de Casa Verde. Lleva 2 meses de proceso, debe tener alrededor de 34 o 36 meses. Ella es grandecita, se empezó tarde por decisiones, digamos, de la vida, se empezó tarde y apenas lleva 2 meses de proceso. De ahí sigue Azúcar de Caña. Azúcar de Caña también es una sociedad, digamos que con el tiempo, en alguna pregunta vamos a hablar de eso, con el tiempo aprendí que las sociedades, cuando uno no tiene el capital suficiente para adquirir genética de alta calidad, entonces es bueno las sociedades. Azúcar de Caña es tal cual, ella es una sociedad con la familia y ella es Barrabás de los Acantos por una yegua que tiene muy buen promedio que se llama Nochebuena de las Huacas. Ella lleva 15 días de proceso, o sea que debe tener alrededor de 30 meses, 15 días. Aquí las políticas es que grande que sea, siempre se empiezan a los 30 meses. Sí. Antes no se toca, nunca les doy torno, escasamente todas las potrancas acá saben cabrestear, pero nunca les doy torno. ¿Para qué? Para ver cómo se mueven, nada, nunca las ensayo, simplemente saben cabrestear. Entonces esta es justamente Azúcar de Caña, ya la sociedad con... Azúcar de Caña de... No estoy seguro si queda de las Huacas, porque el de registro está en proceso, entonces no sé si queda Azúcar de Caña de las Huacas o Azúcar de Caña de Mesa de los Santos. Ya. Que fue con el criadero que hicimos el negocio. Exacto, fue el criadero el que se le adquirió en su momento el embrión. Eso. Esa Azúcar de Caña, la Nochebuena, es una yegua que tiene una familia muy prepotente en la trocha y el galope. Ella es hermana de Faena de las Huacas, que es fuera de concurso, sí, que el criadero La Ilusión la tuvo una temporada, fue el que más carrera le hizo. Es hermana de hoy en día una que se llama Heredera de las Huacas, que con Juan Carlos Arias se hizo un par de campeonatos. También con Jairo Barreto se hizo un par de campeonatos. Y en la reproducción hoy en día tiene una potranca muy buena con Aarón, trotona galopera, pero no me acuerdo cómo es que se llama. ¿Qué más? Entonces esa familia entonces está conformada por Faena de las Huacas, Heredera de las Huacas. Está con Máscara de Hierro, que es la que tiene que dar la Marquesa, sí, que señor, fue capaz de dar al caballo 3J de la Marquesa con Cónsul. Un reproductor muy interesante. Con Elegido. Máscara de Hierro es Cónsul con la sensación de la romana. Sí, señor. Y la cruzaron con Elegido y fue que dio a 3J de la Marquesa. Y la Nochebuena es una yegua que debe tener alrededor de unas 5 crías. Ya es una yegua longeva, por ahí de 20 años, 22 años. Y tiene 5 o 6 crías todas de muy alta calidad. Una de ellas, se me escapa ahorita el nombre, que fue de las más ganadoras, que hizo mucha carrera, Jairo Barreto, con el caballo Cónsul, o sea, fue cruzada Nochebuena de las Huacas con Cónsul y dio esa muy competitiva, pero ahorita se me escapa el nombre. Por eso me imagino que Mesa de los Santos buscó replicar con Barrabás de los Acantos, que también llega a Tayrona, como para buscar una línea ahí, Tayronas Cónsules. Un cruce muy consistente, muy importante. Para buscar esa consistencia y mirar a ver cómo nos va en este caso, con Azúcar de Caña, que la tenemos aquí hace 9 meses, más o menos hace que se adquirió. Bueno, háblenos también de los embriones más pequeños, también sería muy bueno. Ahí vamos. Ajá. En la tercera, la cuarta sigue... ella es de la cría de acá, esa es la tercera generación de la cría de acá del Palmar, ella se llama
Mm, se llama... Se me fue el nombre. Ella es... Ave María. No, encantadora de Hola, jueces. pues, Ella es exacto. encantadora de jueces, debe Ajá. tener, fue en febrero, debe tener 26 meses más o menos. O sea, le faltan 4 meses para empezarle a poner la silla. Ella es cantador de las cabañas Exacto. por Castañuela del Palmar. Castañuela del Palmar va a Encanto, es hija de Encanto. Entonces, ese es un cruce lo mismo, buscando troche y galope. Un caballo que fue muy natural en la trocha y galope como cantador de las cabañas, hoy en día lo tienen trotando y buscando mejorar la línea del galope con ese caballo cantador de las cabañas, que la familia de él, la hermana y los hijos de la hermana son muy Muy galoperos. galoperos. Entonces la idea fue de ese cruce fue buscando la velocidad que tenía Castañuela, Mejorando el galope. mejorarle el galope, porque ella era galopera, pero se tensionaba el tren posterior. Entonces buscándole que fuera más natural, más cómodo el galope, fue ese cruce. Ella tiene 26 meses, ya casi está para la silla, es gigante, tiene 8 centímetros por encima de la alzada, la última vez que la medí. De acuerdo a la tabla, pero ¿cuánto tendrá en la actualidad? Sí, yo la he visto, hemos tenido la oportunidad de Sí. observarla, muy grande. ¿No No, sabes? no me acuerdo hoy en día, pero debe estar no menos de 1,42. Ah, bueno, No una debe muy estar, buena no alzada. debe estar por ¿Cuántos menos de meses, ahí. recuerdas? Ella tiene 26. Sí, claro, Ella tiene todavía va a crecer 26 meses. muchísimo más. Bueno, de ahí con cuál seguimos. Y sigue la más chiquita hoy en día, que es una potranquita de 7 meses, está recién desteta, también es de la cría acá, ella también es la tercera generación. Yo antes manejaba 5 yeguas de cría, de aquí de la cría del Palmar. Y decidí dejar solo 2 líneas, las mejores líneas, digamos, de calidad que tenían, no raza, sino en calidad de movimientos en ese momento, y fue la que me quedé con Castañuela, que era Encanto, y con esta que les estoy hablando, que era Bendecido, la caprichosa, que era Soñadora. Sí, Soñadora se vendió para Cincelejo y le quedó acá una potranca aquí en la casa, una potranca con reflejo de la de la cristalina, cristalina. otro Bendecido, buscando ahí un cruce entre medios hermanos, una Sí. consanguinidad. Vamos a ver, es un cruce fuertes, pero cuando salen buenas, digamos que son exitosos porque son muy prepotentes para ganar bueno cuando salen de buena calidad. Esa es la menor, tiene 7 meses, va a ser mora como el caballo, Ajá. sería la primera mora porque aquí solo habían castaños o zainos. El caballo ya murió, ¿no? Hay que tener en cuenta el eso, caballo- muchas aspiraciones en esa cría. El caballo tuvo un accidente, murió en la primera enfrenada, lo tenía el alemán hacía poquito, 3 meses, 4 meses, y no alcanzó a ser pues competido en manos del alemán, sí en manos del abejorro, en manos de este muchacho que lo arrendó en Cali, Pedrito Pérez. Pedrito Fue Pérez. también lo alcanzó a sacar en mi proceso varias veces. Esa es la menor que tenemos aquí de 7 meses. Y ya hay otras preñeces, pero son embrioncitos. Ya han adquirido, pero ¿nos puedes hablar más o menos de los cruces que hay en esos embriones? Bueno, entonces embrioncitos hechos, esto tenemos a Maga de Carpali, que fue una potranca que se adquirió, digamos, el derecho de embrión. Diseñé el cruce con Imperio de la Martina, buscando troche y galope, buscando replicar la línea Hermano Sol, porque Imperio de la Martina es hijo de la Venus es hija de la Adoración de Rancho, la Adoración de Rancho es la hija de la mamá de Hermano Sol. Que es la ovación del B8. Sí, señor. Entonces queríamos llegar a esa misma línea, por otro lado, pero llegar a esa misma línea que la calificadora de Carpali había sido capaz de dar una muy exitosa, como la hermana Luna, que fue campeona mundial reservada. Señor. Ese cruce, digamos que técnicamente nos fue bien porque mientras se gane dinero, le va uno bien en los cruces. No fue el andar que queríamos, que era trocha y galope, pero sí salió un cruce de buena calidad con una trotona galopera. Entonces a ella la cruzamos, al ver que era trotona, la cruzamos con el caballo caporal de las majadas y le tenemos 2 embrioncitos. Ya es esperar a ver
si qué va a ser hembrita, qué va a ser macho para ponerlos a vender. Yo no crío machos, todos los machitos los voy vendiendo apenas sexo a los 4 meses, si están aquí en la casa. Sexo a los 4 meses y los machitos los empiezo a vender, diciéndole a los clientes que es un machito y que se pone a vender y con facilidades de pago, más o menos es lo que yo hago. Cuando están lejos y no quiero pagar el sexaje, entonces simplemente espero que nazcan y dependiendo de lo que nacen, entonces se quedan en el palmar o se ponen en venta. Ese sería de los que hay pegaditos. En proceso de hacer, tenemos, sigamos entonces por los lados de la sabana. Tenemos de Belinda de Carpali con el caballo Atos. Belinda es Tentador. tentador del Gran Chaparral con la misma yegua calificadora de Carpali, Sí, trotona señor. galopera, Sí, señor. y se está cruzando con Atos. Ella se está cruzando con Que Atos es de tentador Villamar también. Exacto. Ahí estamos En la volviendo a hacer tempestad de otro- Bravío Mar. Estamos haciendo otro breeding ahí también entre dos medios hermanos para buscar más fortaleza a nivel del trote, en ese caso. Está ese, están empezando a hacer otro que es Misericordia de Carpali, ella es Barrabás de los Acantos, por una potranca, no más se me escapa el nombre también de Carpali, que va a Coralito de la Milagrosa y va a la yegua a la que hablábamos, que día hija de mensaje. Pandereta. A la pandereta. Que la De Santa pandereta, Inés. que si la no estoy mal. pandereta fue campeona nacional reservada en la trocha No colombiana, sé si Misericordia. en la nacional de Aguapanelas. Fue ella campeona nacional reservada. No me acuerdo el año, pero fue cuando se hizo allá en Aguapanelas, que se Ujú. hizo la nacional en la misma Bogotá. Se está haciendo con el caballo exclusivo de Dos Aguas, ese cruce. Ella ya tiene una cría, la Misericordia, tiene una Creo. cría con Caín ya arrendada que se llama La Cortesía. Entonces, como no tenemos el presupuesto para llegarle a Caín y comprar saltos de 10 millones, buscamos un Caíncito, en este caso que fue muy bien en la Nacional, que hoy en día está muy posesionado, entonces que es exclusivo de Dos Aguas, se le está haciendo ese cruce ahí. En la Un sabana, caballo también que le va a mejorar la parte del fenotipo, el tema de alzada, de una trocha muy natural y muy veloz, ¿no? Yo creo que sí, eso se lo puede aportar el caballo, como eh, tú dices, a través de Caín, y que por mamá de línea cónsul de gran dinastía, que tiene una consistencia genética muy importante, ¿no? exacto. En ese caso, no es para mejorar el fenotipo, sino para fortalecer. La Misericordia es una yegua que mide 1,47. Grandísima, con Ella esa es, importante. y Barrabás de los Acantos es otro caballo pues queda muy grande, entonces Sí. digamos que en ese caso vamos a fortalecer la raza para mantener esa línea genética de buenas alzadas con ese cruce. En la sabana Bogotá también hay otro cruce en sociedad, como les hablé hace un rato, me gustan las sociedades, me ha ido bien, los socios que he tenido confían en mí y digamos que siempre todo lo hacemos por votaciones, pero Por votaciones, los cruces que se los van a hacer. cruces, cuando escogemos las yeguas, cuando decidimos los andares, todo, cuando hay muchas sociedades siempre lo hacemos votaciones y nos ha ido bien. Esa es una potranca que se llama 5J por el caballo 3J de la Marquesa, ¿sí? Sí. Entonces es Guadalupe Las Mercedes, una yegua muy reproductora, hija de Encanto, que fue capaz de dar al caballo, Mamá de Guatapurí de la exacto, Quimera. fue capaz de dar a Guatapurí de la Quimera, un caballo con el ejido, con mucha fortaleza en la pisada, de muy buena alzada. No es el más veloz, pero sí con mucha fortaleza en la pisada. No, ella es con Tormento de la Duquesa, que es un hijo de prodigio de María Rosa. Guatapurí. Guatapurí. Ah, Es Tormento de la Duquesa en la Guadalupe. ok, ese cruce con ella y tiene otros más, otros crías de muy buena calidad, la cruzaron con el caballo moro también de allá de ese mismo criadero. Pedro Navaja. Con Pedro Navaja, tiene una potranca trotona agilizada, de muy buena calidad. Y la Guadalupe es una yegua muy competitiva, muy sencilla, la disfruta el criadero en las cabalgatas, la disfrutan en jinetes no profesionales, la dueña, la montan los hijos de allá en el criadero La Quimera, de Samuel Gómez.
y la sacan a competir. El muchacho que tienen ahorita ya es Helbert Taborda, de muchas condiciones para montar, y también la sacan a competir. Entonces es una yegua que, si tiene esa facilidad de condición, quiere decir que es sencilla, y eso se transmite mucho a la descendencia. Entonces se buscó el cruce con una hija de ella, con el caballo Terejota de la Marquesa, y se está cruzando con Bosque. Creo que me dijiste que con Bosque. Creo que es con Bosque. Sí. Si no me falla la memoria, se está cruzando con Bosque. Que es un hijo de Rey de Reyes en la serie de la leyenda. Ajá. Esa yegua es renegado a las leyendas por mensaje. Trotona galopera, en competencia de tener unos 3 o 4 campeonatos grado A, unas 5 o 6 ferias grado B. Con esa yegua maravillosa se está haciendo con tambo. Hay otra potranca que fue la cría de acá, pues se compraban embrioncitos, se vendió para Antioquia porque no estaba dándonos la alzada, entonces no queríamos seguirla criando, pero se vende con el derecho de embrión y se le está haciendo ya el embrión allá en Antioquia, ya tiene la edad, entonces se le está haciendo el embrión también con tambo, y ella se llama Palma Bendita. Ella es hija de Bendecido por una hermana de Cantador de las Cabañas. Atala de las Cabañas. Atala de las Cabañas, que es Desafío de Lomitas, con la Catrina. Una potranca que en proceso fue muy ganadora, ganó Manizales, primer puesto Copa América, primer puesto Flores en proceso, ganó Popayán, la Nacional fue primer puesto también en proceso, y al freno alcanzó a hacerse 2 campeonatos, y la yegua ya la dedicaron a la reproducción, adquirió un vicio de plantarse por la exigencia, digamos, en algún montador. La exigió tanto, la reunió tanto, que ella se defendió aprendiéndose a plantar. Entonces la yegua se dedicó a la reproducción. Está esa botanca de alta calidad, pequeña, pero de alta calidad, se está cruzando con tambo. Ya está ella en proceso, debe tener 5 o 6 meses. En el último video que me enviaron a los 5 meses. Ya te iba a decir que lo logramos ver la calidad de los movimientos en esos videos de cómo estaba avanzando el proceso de la potranca. Sí, se mueve muy bien, mucha fortaleza en la pisada, tiene la potranca y se está cruzando con tambo. Vamos a ver cómo nos va ese cruce allá. En ese cruce, ¿qué buscas especialmente? No, como tal, trote y galope, y seguir manteniendo la calidad del galope que tiene esa línea de la yegua de la Catrina. Perfecto. Con sus 2 hermanos, Ata de las Cabañas y Cantador de las Cabañas, que el fuerte de los 2 es el galope. Pero también de tambo, que te aportaría un galope natural. Exacto, seguir es justamente eso, fortalecer el galope cruzando tambo, que es probado que mejora el galope, con una línea muy galopera. Correcto. Como es la línea de la Cabaña, de esa cruce de los 2 hermanos. Y pues también tiene a Bendecido, que es otro caballo muy galopero, Caprichosa de Gualanda y también muy galopera. Entonces yo no busco muchas veces compensar que a una yegua mejorarle solo el galope, sino que si tiene buen galope, fortalecerle esa condición, o si es alzada, fortalecerle esas condiciones. También se buscan los cruces fortalecer, no solo intentar mejorarlo, sino fortalecer cuando ya tienen algo positivo. Allá en Antioquia también hay otro embrioncito que se está haciendo con la Diosa de Villa María, también otra sociedad con unos amigos y con mi esposa. La Diosa de Villa María, ella es Encanto. Sí. Y tiene una hija famosa que es la Longina. Sí, la Longina de la Cristalina. De la Cristalina, que ella es con el caballo. Que acaba de fallecer. Exacto. Que es Caballero de Rancho Luna. Eso. Ella tiene ya esa cría famosa, la Longina. La Diosa Villa María tiene esa cría famosa que es la Longina. Y a ella también se está cruzando con Bosque. Creo que es una yegua, me pareció verla en foto, jalazana. Es un castaño, ella es castaña clara. Es un castaño claro. Trote, sí. Trocha, digamos que el natural de ella es una trochadora galopera, es el movimiento natural de ella. Sí. Pero si la recortan un poquito se pone a trotar agilizada, pero ella es una trochadora galopera, la Diosa Villa María. Vale. Y tiene una cría ya arrendada que es trochadora, la Longina. Tiene otra cría que sí es trotona con Bendecido. Sí. De hecho, acá en Florencia, en una graduada, quedó campeona reservada, una hija de la misma Diosa con Bendecido, trotona galopera.
Esa la tiene en la sabana de Bogotá. Son las dos crías que le he podido encontrar ya arrendadas a la diosa Villa María. Más Ahí, o menos esos son los embriones que hasta la fecha has sí, tenido. esos son los que tengo por fuera. Y aquí en la casa estamos haciendo justo a esta es Ave María. Ella es cantador de las cabañas con la jubilosa de Carpali. Ella se está cruzando con Fenomenal de San Pedro. Se está cruzando con Fenomenal de San Pedro. En este momento está servida. Está para lavar como en 3 días más o menos. Vamos a ver cómo nos va, si nos da embrioncito y cómo nos va con ese cruce. De mucha calidad el caballo Fenomenal de San Pedro, un buen cruce genético ahí. Bueno, médico, entonces esa pregunta y que nos haya hablado básicamente, diríamos coloquialmente, el inventario de equinos, de embriones que tiene el criadero El Palmar de Florencia Caquetá nos lleva, digamos, a la otra pregunta, que es de los 4 andares que tenemos en el caballo criollo colombiano. Usted como criador, ¿en cuáles de esos andares se ha enfocado para llevar adelante su proyecto dentro del criadero El Palmar? Para montar, para verlo, para juzgarlo, es el andar que más disfruto, pero en sí los dos compuestos son los que me hacen mover las fibras cuando los monto. Los que te llenan más. Ajá, exactamente. Son los 2 andares que criamos acá. ¿Qué más? Bueno, entonces ya enfocando, digamos, el tema de los andares que le gusta bastante al médico Jairo Andrés, propietario del criadero El Palmar, también quisiéramos saber, porque una cosa es la pasión, el cariño, las fibras, como decía el médico, cuando uno ve a ciertos reproductores, ciertos caballos a nivel nacional, pero también está la parte de la objetividad, de buscar la consistencia en los reproductores, porque una cosa es ser aficionado, apasionado, y otra cosa es ser criador. Entonces ya desde ese punto de vista, ¿qué reproductores usted, digamos, en la actualidad considera que son muy importantes, que usted utilizaría, que viene utilizando en su criadero y que usted diría que son importantes para evolucionar en cada uno de los andares? Pues digamos que por mi oficio como juez, solo le puedo hablar de mi criadero, ¿sí? Para no llegar a tocar susceptibilidades o simplemente por prohibiciones de nosotros no podemos hablar, opinar mucho de los caballos reproductores. Entonces les hablaría como tal de los que yo utilizo acá en la casa, que sería el Palmar. Entonces he utilizado Cantador de las Cabañas 2 veces. He utilizado por buscar mantener los tamaños con esas líneas genéticas grandes que es el caballo Cantador de las Cabañas, con su hermana probada también, que es sumamente grande. He utilizado, ¿qué más tenemos ahí? Barrabás de los Acantos, otra línea Tairona, que es una línea muy grande y consistente. Exacto. El papá de la gitana de los Acantos. Ajá. Que he estado utilizando ahorita, como les contaba, con el cruces que se están haciendo, de esos pocos embriones que hay por ahí en camino, que se están haciendo. Entonces, Caporal de las Majadas, un caballo que tiene en pista 5, 7 crías han salido, 10 crías de han muy salido. Buena calidad. Todas con la misma consistencia de tamaño, con buena fortaleza en el tren posterior, con buenos galopes. Entonces estamos utilizando a Caporal de las Majadas para mejorarle, en ese caso a Maga, mejorarle el tren posterior y mantener ese tamaño. Maga es una yegua de 1.49, entonces para seguir manteniendo la fortaleza, en el caso de la línea del trote, mantener ese fenotipo, ese conjunto en ese andar. Estamos utilizando Legendario el Esmeraldal. Caballo muy interesante. Estamos utilizando con una yegua que era mía, que es Castañuela, que es la que hablábamos, la mamá de la bonita que por aquí, que se llama Encantadora de Jueces. A ella se ha cruzado 2 veces con Legendario el Esmeraldal buscando una hembrita. Ya la primera que nació fue un macho, un potro hermoso. Se vendió para Villavicencio y se volvió a preñar con Legendario. Ave María está programada para cruzarse con Fenomenal, que está servida en este momento, y con Legendario el Esmeraldal, es el otro caballo que se le va a cruzar a ella. Ahí un paréntesis, ¿no? Legendario, hijo de Renegado, que viene demostrando su calidad de reproductor, una línea muy sana, muy consistente genéticamente, en la Serenata de las Aguadas, que es una hija de Prodigio de María Rosa, una yegua bastante ganadora, de mucha calidad.
Y yo creo que esos cruces genéticos son los que hacen que muchas veces uno como criador logre evolucionar, ¿no? Sí, sí, exacto. Una yegua que ha sido ganadora, que debe tener en pista 4 crías compitiendo. Entre esos legendarios hay una potanca con elegido que es muy de mucha calidad. Tiene un potro trochador con Caín Sí. que lo monta un muchacho de Medellín que monta en las pezoneras del Horizonte. Se me escapa ahorita el nombre, Caín. Abel, ¿será? Abel, no Abel, Abel, sí, no señor. Caín, sino Abel. Abel, sí, correcto. Abel es el Era que como monta ese anécdota. potro. Abel. Esto, Que está montando ese mismo chalán, si no estoy mal, una potranca que me parece muy interesante, que es la tromba de la suerte, que es una hija de Tifón de Santa Isabel, en una hija de Prodigio de María Rosa. Entonces yo creo que es un chalán muy interesante, de mucha calidad también, porque en esto juega un papel preponderante el tema de los chalanes, pero hablando de él, me acordé de esa potranca que acaba de hacer un excelente papel en la Nacional en la modalidad de troche y galope. sí, hablando, digamos, de ella, o sea, viéndonos un poquito de la monotonía de lo que estamos hablando, Ajá. ella la tuve que juzgar en la Virginia, en enero, 18 o 20 de enero, quedó campeona trochadora galopera en la Virginia y le eché muchas flores en la categoría y muchas flores en el campeonato porque me pareció una yegua muy correcta en sus andares, muy buen diseño y me gustó bastante la yegua, entonces se ganó esos elogios en la explicación ese día en la Virginia. No, y que es muy bueno, ¿no? Porque venimos a hablar del tema del criadero del Palmar, desde la parte también profesional, porque pues el doctor Jairo Andrés González es médico veterinario, desde su punto de vista como juez nacional, pero también estas anécdotas son muy importantes para las personas que nos siguen en este canal digital. Entonces, más que su merced mencionaba el tema de que le gusta, de que tiene un, digamos, le mueve las fibras, el tema de los andares compuestos, es muy importante, digamos, esta yegua que considero que viene emergiendo, que viene mostrando esa calidad. Ya a título personal también hay otra yegua que me gusta mucho, que es la leyenda de la ilusión para ese mismo andar, que es una hija de Caín por la tripleta de Santa Isabel. Entonces, yo creo que es muy importante también, digamos, dar estos puntos de vista. Pero ya habiendo hecho ese, la otra que también se me pasaba es una yegua orgullo caqueteño, que es la Margarita de Santa María, que es una hija directa de Hermano Sol, en una yegua que se llama La Coqueta, que va a línea de relicario. Entonces me parece que son de las 3 4 5 yeguas más importantes en ese andar. Médico, su merced mencionaba hace unos minutos algo muy interesante y es su condición en estos momentos de juez nacional. Quisiéramos saber usted desde cuándo ya empezó a ejercer como juez nacional, su punto de vista cada vez que va a juzgar, su trabajo, su labor, su experiencia. Desde el punto de vista internacional, nada, yo salgo de aquí de la casa con mi maleta, llego al aeropuerto, viajo al municipio, ciudad que me toque juzgar y la verdad yo voy a disfrutar porque la felicidad mía es ver caballos. Desde chiquitos veía los de vaquería, fui creciendo y fui viendo los de paso por medio de mi tío Pedro y después llegué a Ibagué a estudiar por cosas del destino. Llegó toda la familia de Ibagué por la violencia en el Caquetá. Llegamos a Ibagué y llegué allá a estudiar el bachillerato. Después terminé, empecé a estudiar veterinaria también en la Universidad del Tolima y conocí a dos jueces, a Jorge Duque y Carlos Londoño. Sí. Entonces con Jorge Duque digamos que empecé a andar con él, a acompañarlo, a ponerle las sueltas cuando él iba a palpar yeguas y él era juez nacional. Entonces de ahí arranca el bichito para pensar en ser juez nacional. Al estar al lado de esos señores, al estar al lado, pues compartí con Duque en ese caso, cuando él iba a trabajar, yo lo acompañaba, me regalaba, como se dice, para ayudarle a él, acompañarlo y ponerle la jáquima a las yeguas que él iba a palpar, sacársela, ponerle las sueltas y en el compartir del día a día, entonces iba escuchando historias, anécdotas y me gustó esa área de juzgar. El proceso de juzgar duró 7 años, incluidos los 2 años de pandemia. Entonces logramos después de pandemia terminar el proceso, me gradúan
me vuelvo juez nacional y empiezo a viajar y como les comentaba hace unos instantes, para mí salir de la casa a juzgar caballos no es trabajar, sino que es ir a disfrutar de ver caballos. ¿Por qué? Porque la felicidad mía es verlos y en las competencias hay momentos muy emotivos, cuando hay una comparación o simplemente cuando hay un caballo bueno y se equivoca, uno sufre porque uno quisiera que los buenos estén arriba, pero si no se portan bien, pues simplemente van a ubicarse en la posición que se hayan comportado en ese día, en la que sea más justo y les toque ese día quedar. Entonces, cada momento de esos durante las 12 horas de jornadas de cada día de feria, son largas las jornadas, pero hay momentos emotivos que lo recargan a uno. 30 segundos, 2 minutos de competencias bonitas, lo recargan a uno para seguir concentrado en la labor de juzgar caballos. Pero entonces nos quedó faltando ahí la fecha. Ya pues nos explicaste la etapa para ser juez, pero ¿desde qué año empezaste a ejercer ya la profesión de juez nacional? Me graduó un 23 de noviembre de hace 2 años. Estamos en el 25, en el 24, 23. O sea, tiene que ser en el 22, en el año 22, ¿Te del gradúas? 23 de noviembre me graduó. Ajá. Y la primer feria ya como ya había juez. tenido ferias como aspirante, invitándome a la festivales. Sí, correcto, que es también como requisito sí. Y ir avanzando, digamos, en la práctica. Exacto. Pero ya la primer feria, y la primera feria como juez me toca en Restrepo Valle también un festival. Perfecto. Me toca en diciembre en Restrepo Valle un festival. Me invita a de Occidente a ese festival. Fue el primer feria como juez, pero era festival. Sí. Ya entramos al sorteo en enero y me sale la primera feria de Tuta, Boyacá. Tuta, Boyacá. Perfecto. Fue la primera feria que me tocó como juez. Una feria 250 caballos. Bueno. En esa época, digamos, así como para nombrar caballos que hoy en día son famosos, en esa época no tanto, eran buenos, pero no eran tan famosos. La zarzaleña sí. salía en la primera enfrenada con el alemán, se fue a comparación con una yegua prodigiosa, creo que se llama, una yegua zaina, careta. Tiene que ser prodigiosa de la provincia. Sí, exactamente. Que es una hija de prodigio. Se van a comparación esas dos yeguas. Sí, señor. Y se equivoca, creo que se equivoca la zarzaleña, y entonces queda campeona prodigiosa y reservada la zarzaleña. En esa feria, en esa competencia, como les digo, zarzaleña estaba muy potranca, en esa época estaba todavía pescando con la cabeza, pero fueron competencias muy bonitas. Esta feria hubo competencias muy bonitas y fue una feria numerosa, carnuda, pero todo salió tranquilo. Siendo mi primera feria, todo salió tranquilo. Más o menos eso es lo que les puedo contar de esa primer feria como juez. Pero vea, esas son las anécdotas que muchas veces queremos escuchar, porque la zarzaleña iniciando, hoy sabemos lo que es una hija de Caín, caballo de los más ganadores de la historia, de los campeonatos más importantes, y la misma gitana de los acantos, ¿sí? Entonces uno mirar una situación de estas personas, juzgar y observar que esa yegua que hoy en día está en este nivel, en su momento también tuvo esas anécdotas para poder llegar, digamos, hasta este nivel. Entonces eso es muy importante. Médico, también pues quisiéramos preguntarle ya como criador, porque sabemos que obviamente dentro de su papel de juez hay que tener unos protocolos, como decimos, dentro del argot popular, pero dentro de esa etapa de criador quisiéramos saber cuál es su sueño, a qué le apuesta usted en su momento, si a fortalecer la línea de su criadero, a poder crear un animal de cierta calidad, a poder competir en alguna feria importante. ¿Cuál es su sueño como criador? El sueño como criador mío es sacar una yegua fuera de concurso o un caballo, pero como les comentaba, no crío los machos, simplemente los levanto hasta cierta edad y los voy vendiendo. Quizás en algún momento cuando ya la calidad sea muy alta, pues se van a tener machos en la casa. Por ahora, digamos que el sueño es sacar una yegua o caballo fuera de concurso. La meta mía es antes de los 65 años, si no llego a los 65 años, pero no fuera de concurso, en esa época es donde me pensiono y me retiro de los caballos. Es como le digo a la gente siempre. Que yo creería que uno nunca se retira de esto, porque esto es un tema de amor y pasión, ¿no? Pero pues, digamos que lo manifiesta en el argot popular con cierta
fogosidad y con alegría, ¿no? Sí, sí, es más como por tener metas. Ajá. Entonces sé que hasta esa fecha es el tiempo que tengo. Vamos a ver, la idea es lograrlo a mucho antes y de aquí a esa fecha tener 5 o 3 fuera de concursos. Sí, sí. Pero digamos que siempre le cuento a las personas que en ese momento quizás piense retirarme. Entonces, nada, esto es de paciencia, esto es de disfrutar el día a día. Por ejemplo, les hablaba, ya se fue, Ave María, la grande, que está allá al lado derecho. Sí. Ella el cruce se diseñó para Trochi Galope, salió trotona, va muy bien en cuanto a calidad, va muy bien. De hecho, se puede decir que de los embrioncitos que he comprado y que he arrendado aquí en el Palmar, esto es de las que mejor ha empezado. Bastante. Ella, no en el andar que quería que se diseñó, pero sí en calidad. Entonces, lo que hablábamos de la paciencia. Uno diseña, cruza, pero no se sabe por qué vayan a salir realmente al momento de ponerle en la silla. Entonces hay que tener mucha paciencia y hay que disfrutar ese día a día. En ese caso, ya quedó trotona, hay que disfrutarla hoy en día como trotona galopera. Se está cruzando para troche y galope otra vez porque ya teníamos los saltos adquiridos, pero yo realmente voy por fortalecer los andares. Ella en algún momento se va a tener que cruzar con trote y galope. Cuando ya se hagan esos dos ejercicios que estaban los saltos comprados pensando para troche y galope, esto se va a volver a fortalecer la línea en ese caso del trote, que es lo natural de ella. Y yo siempre voy es por fortalecer los andares. Siempre me gusta perfecta la explicación. Ahí quiero hacer un paréntesis. Hace más o menos una semana tuve la oportunidad de ver montar a esta hermosa potranca y muchas veces lo que decía el médico Jairo Andrés, uno hace un cruce, hace una planificación, digamos que no quedó en el andar que él quería, que era la de troche y galope, pero es una trotona galopera, en mi humilde concepto, de mucha calidad. Entonces, muchas veces en esta etapa uno como criador puede planificar de una manera, lo importante considero yo es que al final termine dando una calidad sobresaliente. Yo creo que aquí pasa esto, planificó para un andar, está en otro andar, pero en ese andar, digamos, lo hace con bastante calidad. Esto me conlleva a otra pregunta, médico, y es saber, para poder, digamos, ilustrar a nuestros seguidores, especialmente a los criadores, propietarios, chalanes del departamento de Caquetá, igual que otras regiones, pero es, ¿qué considera usted que se debe hacer para mejorar los criaderos en la región? Yo creo que uno con el conocimiento debe ser una persona amplia, debe ser una persona que pueda difundir esos conocimientos, porque muchas veces la gente no tiene esa parte y es muy bueno escucharla de personas que han venido haciendo este ejercicio. Para la región, digamos que lo hablo desde mi óptica y desde mi casa. Yo llevo criando 15 años, de la cría de la casa voy en la tercera generación, en las hembras voy en la tercera generación y empecé con 5 yeguas. Pues empecé cuando tuve el capital para adquirir las 5 yeguas. Y me enfoqué con 2 líneas porque fueron las de mejor calidad, porque fueron las que tenían los hermanos de similares calidades, entonces eran líneas con fortaleza genética. Entonces me enfoqué con esas líneas y vendí las otras 3 yeguas. Con esa plata me compré un derecho de embrión con una yegua que era una potranca, puede ser. Ya estaba diseñada, simplemente habían 2 hermanos completos, una gestación de 7 meses y otra gestación de 4. Por X o Y escogí la gestación más pequeña. Sí. Lo normal hubiese sido coger la gestación más grande de hermanos completos, pues de gestaciones iguales. Escogí la gestación más pequeña. Tuve la fortuna que el machito fue la gestación grande y la hembrita fue la gestación pequeña de 3 meses. No estaba sexada, de hecho para esa época no se sexaba tanto todavía. Tuve la fortuna que fue una hembrita, esa potranca se llamó Buscada, Palmar de Carpale. Sí. Ella se crió acá en el Caquetá. La traje a los 4 meses cuando se destetó de la receptora allá en Bogotá, en Fusa, y se
se trajo para acá de 4 meses, la criamos aquí un par de mesecitos en Pesebrera y se llevó, en esa época estaba todavía la finca del Palmar grande, se llevó para la finca, se crió allá en Potrero, se trajo para empezar a arrendar, se arrendó aquí en el Caquetá y salió una petanca de muy buena calidad. Entonces, con la venta de ella, me di cuenta que cuando uno adquiere genética, digamos, más avanzada, de más años de trabajo, le va a uno mejor económicamente. Entonces, con los 4 años que la tuve a ella, desde que se compró la preñez, Sí. desde los 7 meses más que le faltaban de gestación y los 30 meses para la arrendada, estamos hablando de 37 meses. Sí. Más 10 meses de proceso, estamos hablando de 47 meses, o sea, 4 años. Total. En esos 4 años tuve más ganancias haciendo esa inversión de ese embrión de 18 millones en esa época, me costó 18 millones y la vendí en 70. Tuve más ganancias en esos 4 años que en los 13 años, digamos, o 10 años que llevara en esa época criando con la raza mía. Entonces fue donde aprendí que hay que también adquirir razas, no siempre embriones, si es el caso, pero sí de adquirir razas de otras fincas que tengan genética más avanzada, que tengan genética más consistente. Por eso decidí solo dejar esas 2 líneas de la raza mía, que hoy en día está encantadora de jueces, hasta suelta en el potrero, encantadora de jueces. Sí, la vi ahora en el potrero. Encantadora de jueces. Y la potraquita que está con ella, que sería, ella se llama La hija de reflejo. Reserva del Palmar. Ella se llama Reserva del Palmar. Esas 2 son las que dejé de la raza mía y el resto de la plática la seguí invirtiendo en embriones. Por ejemplo, esos 70 que les estábamos hablando cuando vendía a Buscada, Sí. no cogí ningún peso, sino todo lo contrario, los invertí en más embriones y puse otros pesitos de más para adquirir más embriones. Y de ahí me fui yendo y por eso cuando les hablábamos de la raza, de los embriones que tenía por hacer, han sido simplemente de ganancias que se han seguido reinvirtiendo en embriones. Hoy en día sí ya estoy dejando parte para mí y se reinvierten más embriones, pero inicialmente en esa época fue así. Volvemos a la pregunta. ¿Qué se recomienda a los del Caquetá? Es simplemente a los criaderos que tienen, a los propietarios que tienen 3 yeguas. Dejen una, la mejor, y las otras 2 véndanla y con esa platica adquieran raza de otra finca. Ojalá que sea el Caquetá para que se mueva la economía de Caquetá y la raza de Caquetá, que aquí hay criaderos con razas ya muy avanzadas, o simplemente se busca criaderos de afuera donde el presupuesto alcance para adquirir algún embrioncito o alguna yegua de otras razas, pero sí tratar de pegar brincos de calidad, que fue lo que yo hice en algún momento, me fue bien y aprendí esa parte que les conté hace un momento. El médico, yo creo que esa sustentación, lo diría yo, es muy importante. Estos espacios son muy buenos para que la gente también tenga el conocimiento y podamos hacer en algún momento pedagogía. Es muy importante querer a nuestra región, querer, digamos, a esas yeguas con las que iniciamos el criadero, pero también es muy importante poder evolucionar. Yo acá quiero hacer un agradecimiento especial casualmente el médico Jairo Andrés González y le agradezco inmensamente porque con él he venido desarrollando mi proyecto dentro del criadero Santa Mónica. El médico es quien ha preñado, digamos, todas mis yeguas y me ha permitido ir poco a poco ir avanzando. Los cruces genéticos los he diseñado yo tomando bases, tomando referencias de esas, mirando genética de otros criaderos, ¿sí? Aquí la idea no es promocionar esos criaderos, pero sí de criaderos muy importantes, y esa genética en esas yeguas que yo en su momento adquirí han evolucionado, ya vamos para la segunda generación, y yo creo que es la manera más objetiva, más realista de que se pueda ir evolucionando. Entonces, pues médico, no me queda sino también agradecerle por este espacio que usted nos brinda el día de hoy. Esperamos que esta entrevista sea de su agrado. Yo sí quiero también preguntarle como persona, porque sé que usted tiene en este momento una niña, yo tengo a mis 2 hijos, casualmente la marca, el RT de mi criadero tiene 2 estrellitas en alusión a mi primer hijo que se llama Ángel Ricardo y el segundo que se llama Santiago Ricardo, ¿sí? Y entonces, enfocado en eso, siempre he buscado el tema de que mis hijos puedan ir compartiendo esta pasión, porque esto es un gremio muy de la familia, muy de poder
compartir con los amigos, de tener unos valores muy claros en la sociedad. Para la gente que conoce el gremio del caballo, somos de una cultura muy importante, muy fuerte, y eso es lo que aspiramos a replicar, lo bueno del gremio. Entonces yo sí quiero despedirme preguntándole qué aspira usted con Martina, que creo que es su bebita, qué le gustaría verla a ella, a su familia, dentro de la función del gremio equino. Con Martina, digamos que en los genes está que le gusta el agro. Ella disfruta todos los animales, desde el gato, que la de acá se llama Alma, es feliz bajando aquí a las pezoreras y darle comida a Alma, que le demos comida a Alma. Ella disfruta desde eso hasta pasar por las cabras, pasar por los caballos a darles comida. Cuando monta caballo no quieren que la bajen, igual como la mayoría de los niños, entonces digamos que con ella tenemos asegurado que le va a gustar el agua. Los perros es feliz con las perras de acá de la casa, entonces tenemos asegurado eso. Ya más adelante ella va a ir escogiendo por dónde llega al mundo de los caballos. No necesariamente, yo le decía mucho a un amigo, Ignacio Rojas, que a él le gustaban mucho los caballos, él era profesional y se dedicó muchos años de su vida a montar caballos. Entonces yo le explicaba a él, le decía a Nacho Rojas, Ignacio, que por qué no ejercía su carrera como profesional, Sí, que esa mismas entradas, llegó a, esas mismas entradas como profesional lo iban a dejar disfrutar de los caballos. ¿Por qué? Pues porque él en esa época se dedicaba solo a montar, a montar y a montar y a montar. Hubo un momento de su vida que hizo ese cambio y hoy en día trabaja como profesional, pero no se desvinculó al caballo. ¿Por qué lo nombra él? Porque es la misma situación como pasaría con es los un hijos, ejemplo. es con los hijos de uno. No necesariamente para estar vinculados al caballo tienen que ser veterinarios, no para estar vinculados al caballo tienen que ser jueces, hablando digamos de mi hija Martina. Ella puede ser profesional arquitecta, puede ser médica, puede ser la carrera que le guste, abogada, pero simplemente si tiene el gusto y el chip por los caballos, va a llegar, de una u otra manera, va a llegar a ese mundo de los caballos. Digamos que anécdotas, de pronto me faltó contar. Yo inicio con los caballos de paso, yo Sí, estaba pequeño, tenía 15 años más o menos, cuando, bueno, mi papá tuvo la buena y sana costumbre, cada hijo cuando nacía le regalaba sí, un ternero recién nacido. Ese ternero crecía, se destetaba, se engordaba, se vendía y alcanzaba para 2 terneros. Y esos dos volvían a pasar el mismo ciclo, se engordaba, se vendía, alcanzaba para 4. Nunca tocaba ese dinero, ese capital de cada hijo, sino que ese capital era para la universidad de sus hijos. Mi papá no tuvo la fortuna de estudiar ni primaria, él llegó solo hasta segundo de primaria, y siempre prometió que a sus hijos les iba a dar los estudios universitarios. Una de las formas que él vio viable fue darles un ternero. Inició con sus primeros hijos, inició fue con un cerdo, porque el sí. capital de él en esa época no alcanzaba, sino entonces ese cerdo lo crió, lo engordó, lo vendió y alcanzó con un ternero. Cuando nosotros nacimos, ya los últimos hijos, digamos que la vida le había sonreído, entonces sí le alcanzaba para darnos de a un ternero a cada hijo. La misma situación, cuando llegábamos a la universidad, ya teníamos esos terneros que nos dio de chiquitos, de nacidos, ya eran 40 terneros. Él los iba vendiendo y con eso nos pagaba la universidad. Entonces yo en esa época le dije, papá, déjeme vender unos terneros y con eso compramos un caballo, que la felicidad mía era comprar un caballo. Me peleó, me dijo que no, yo le lloré hasta que lo convencí y me dio el permiso. Nos fuimos a Villahermosa, Tolima, un fin de semana de paseo y vi una potranca de muy buena calidad, que la estaban amansando. Entonces preguntamos por ella, yo ya tenía el permiso, preguntamos por ella y era de un mayordomo. Era de la raza de mi tío Pedro, de un caballo que se llamaba Traficante de las Flores. Sí, Era hijo de Tayrona del Paso en esa época y la potranca era hija de ese caballo, con una yegua, ¿qué se le dice eso? Sabanera, que son de esas yeguas que bajan del páramo a bajar papa, y en una yegua bien caminada, el mayordomo pidió el permiso, compró la barriga, digamos, y le puso ese caballo.
salió una potranca de buena calidad, se compró, valió 2.500.000, o sea que tuvimos que vender, digamos, 5 terneros destetos, por decir algo, en esa época. Hoy en día es como vender 3 terneros, 2 terneros. La potranca se lleva para Ibagué, se termina de amansar. Yo la seguí montando, yo era el que la terminé de arrendar porque ya estaba en proceso. Cuando un día llega una nota con, con papelitos en letras pegadas, Sí. en letras pegadas donde estaban solicitando la potranca como vacuna de esa finca donde la teníamos en Ibagué. Entonces hablo con mi papá, él me dice, no, mijo, llevémosla por una pesebrera. Yo, pues, como era estudiante de colegio, no tenía presupuesto para pagar el mantenimiento. Hablamos con él, negociamos que él me iba a prestar la plata y yo simplemente iba a apuntar y algún día se le iba a devolver. Se la llevamos a un montador, John Bonilla, hoy en día estaba montando en Panamá. Él la termina de arrendar, cuando a los 3, 4 meses, pues yo iba siempre a visitarla. Entre semanas era la felicidad mía irla a visitar y montarla. Cuando a los 4 meses de él estarla montando, me dice, Jairo, llevémoslo a una feria. Y yo, no, mano, yo no tengo plata. Mi papá me está prestando para el mantenimiento, yo no tengo plata para llevar la feria. Él me dice, no, hágale, llevémosla, que yo me hago cargo de los gastos y el premio es para mí. Yo, bueno, hágale, si es con esa condición, la llevamos. La llevamos a Piedras, a un festival de piedras, y la yegua ya queda mejor cosa que en proceso. Hubo un antojado, un criador en Ibagué, que es arrocero, se antoja de ella, nos empieza a preguntar que cuánto vale. Yo le decía a John que a mí me ha valido 2.500.000, que cuánto pedíamos por ella, y él me decía que mínimo pedir 30 millones. Voy hablando de hace 15 años. 30 millones. Creo que esa era la marsellesa. No, ella se llamaba Bailarina del Palmar. Perfecto. En esa época sí se podía poner el apellido que uno quisiera, no era obligatorio poner el apellido realmente del criador, entonces ella quedó con ese apellido, Bailarina del Palmar. Y digamos que se empieza a negociar, se le piden a ellos 40 millones por ella, a los 15 días era la graduada en Girardot. Sí. Entonces él dice, llevémosla. Yo, no, mano, pues primero es graduada, la habíamos llevado a un festival. Segundo, yo no tengo el presupuesto ni para inscripción, ni para transporte. Estábamos en Ibagué, me dice, no, hágale que yo me hago cargo de todo. La llevamos a Girardot, también queda como mejor potranca en proceso, en la grabada Girardot. La vendemos, pues para mí recibir 35 millones en hace esa 15 época años era una plata. Entonces le pago a mi papá los 2.500 que del ternero, se los repongo para volver a comprar terneros, le pago a mi papá como 3 millones de pesebrera y le doy al montador comisión, le doy al comisionista como tal la comisión y me quedan a mí alrededor de 28 millones libres. Con esa plata me compro un carro último modelo, un Corsa Coupé, no me acuerdo cómo se llama, era un Corsa Coupé, tenían un nombre específico, pero no me acuerdo ahora el nombre. A los 4 meses de tenerlo, me aburro con el carro. Le digo, papá, estoy aburrido con el carro, quiero venderlo porque me hacen falta los caballos. Déjemelo ir a vender a Bogotá, que quiero cambiarlo. Y usted se va a ir, ya en esa época iba a empezar la universidad. ¿Y usted se va a ir para la universidad a caballo o qué? Yo le digo, no, no hay problema, ahí miramos cómo hacemos. Me da el permiso, me voy para la sabana de Bogotá y me compro 2 yeguas. Dejo el carro y me vengo con 2 yeguas y quedo debiendo 4 millones de pesos. Así arranca realmente la cría del criadero de Palmar con estos 2 yeguas. Esa es una anécdota que siempre quiere escuchar uno porque, digamos, uno quiere avanzar en el tema de ser criador, pero mire la historia de poder sacar ese animal de calidad, que ese animal de calidad luego le da a uno para comprar algo que uno quiere y hoy en día estar de lleno en este criadero que es el criadero del Palmar. Entonces ahora sí, médico, agradecerle inmensamente por su espacio, por habernos acogido acá y Dios permita que luego podamos tener otra entrevista donde podamos ver montar los animales porque sabemos que están iniciando su proceso. Entonces, pues agradecerle inmensamente. Vale, don Yacir, con mucho gusto, las puertas aquí están abiertas para ustedes o para el público. Hoy en día están en proceso estas 3 potrancas que estaban aquí en el picadero andando, acompañándonos el día de hoy. Una con 15 días, la otra con 2 meses y la otra con 4 meses de proceso. Cuando estén más adelantaditas y estén mostrando que sea más agradable verlas, pues con mucho gusto pueden Muchas gracias, médico. ¿En qué vereda estamos ubicados y en qué municipio para culminar? Estamos en Florencia y la vereda Macagual.
muy cerca de la central. Florencia por ahí. Caquetá, vereda Macagual, criadero El Palmar. Ajá, exactamente. Con esto finalizamos. Esperamos que esta entrevista haya sido de su agrado. Dios los bendiga a todos.